haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? No alardeó de ser Dios, no usó la divinidad o el privilegio que tenía de Dios para imponer su voluntad, sino que se despojó de la forma de Dios, tomando forma de hombre, y aún siendo hombre se humilló como un siervo. La humildad es como consecuencia de dos cosas: una decisión que tú tomas para ser humilde, porque aquí dice que Jesús se hizo humilde, y Pablo dice: hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Él decidió ser humilde, pero la humildad también es consecuencia de tener una relación con el Espíritu Santo. No hay en esta tierra alguien más humilde que el Espíritu Santo. Nunca ha pedido que lo alaben, nunca ha pedido que lo adoren, siendo el mismo Dios. Sigo paro. Es tan humilde que Él usa nuestras vidas para hacer milagros y nunca se presenta a Él. Nos presenta a nosotros, está detrás de nosotros y dentro de nosotros, haciendo la obra a través de nosotros. Y la clave de este pasaje es: se humilló, tomó la decisión de ser humilde, tomó la decisión de no utilizar sus privilegios como Dios, como el Shaddai, porque en el principio era ese verbo, y ese verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. Y el apóstol Pablo dice: por Él, hablando de Cristo, por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Estamos hablando de la palabra, Dios mismo encarnado, que pudo usar el privilegio, la divinidad, el poder, lo sobrenatural, pero se sometió como hombre a la guianza del Espíritu Santo, abriéndonos el camino glorioso para que caminemos como Él caminó, para que venzamos como Él venció, y para que triunfemos como Él triunfó. ¿Y cómo lo hizo? Sometido al Espíritu Santo de Dios. Se hizo humilde, se hizo humilde por amor. Murió en la cruz, se sometió y aprendió obediencia. Y toda la humildad y la obediencia lo hizo por amor a ti, por amor a mí. El amor es el precursor por lo cual Cristo vino a la tierra. El amor fue por lo cual Dios envió a su Hijo unigénito, porque amó al mundo, y como de tal manera amó al mundo, envió a su Hijo unigénito. No puede haber humildad si no hay amor. Y muchas personas, todo el que hace alarde de que humilde, no es humilde. Sigo paro. La humildad es una puerta a la presencia de Dios. La humildad es una puerta al éxito con Dios. La humildad nos permitirá tener toda la riqueza del mundo y ser igual de hambriento con Dios como lo éramos antes de no tener nada. Hay personas que Dios le bendijo, pero se llenaron de ego, y hoy solo le queda el título de profeta, de apóstol, de maestro, pero no hay sustancia, no hay Dios en ellos manifestándose. Lo que queda es una experiencia. Cuando Saúl conoció el propósito de Dios, era muy humilde, pero desde que ya le dieron corona, desde que lo posicionaron, de hecho Saúl literalmente Saúl es el ejemplo de Lucifer, y eso algún día se lo voy a predicar. Literalmente cada historia de Saúl habla de cada historia del diablo, literalmente. Y la de David habla de cada historia de Jesús, literalmente. Santo Dios. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? Entonces Saúl le comenzó a faltarle humildad. ¿Cuándo? Cuando él vio que otro logró lo que él no pudo. En vez de unirse y hacer la fiesta por la victoria de Dios, comenzó a resistir a David, porque no tuvo la humildad
para celebrar lo que Dios había concedido al pueblo. La gente que le falta humildad, ellos solo celebran cuando la victoria que Dios da viene a través de sus manos. La gente que le falta humildad solo se siente bien cuando la unción cae en el momento que ellos cantan o que ellos predican. No pueden ver a otro fluir, se sienten mal. Y si ese sentimiento lo tienes tú, profeta, tienes que arrepentirte esta noche. Úntate tú mismo aceite y si no, bébetelo. Santifícate de adentro para afuera. Porque con ese tipo de sentimiento y de actitud, el Espíritu Santo es un sensor. Él lo percibe. Y Él no va a manifestarse a favor de una persona que esté así. Saúl se engrandeció tanto que él mismo se hizo una estatua. Léalo ahí en Samuel 15 por ahí. Segunda de Samuel o primera, búsquelo. Se hizo una estatua a sí mismo para que lo alabaran, para que lo adoraran. Ve, la persona hoy en día, algunas personas no hacen una estatua porque saben que lo van a atacar, pero ellos mismos se venden como una estatua. Quieren que los pajaritos canten cuando ellos entran al escenario. Quieren que las cosas se muevan como deben de moverse. Y no está mal honrar, pero cuando pasa de honra a adoración, allí la presencia de Dios se va del templo. Se va del templo. Sigo paro. La clave de este verso es que dice se humilló. Diga conmigo, se humilló. El Hijo de Dios eligió ser humilde para poder servir a otros seres humanos. En lugar de aprovecharse de su divinidad, se despojó a sí mismo de su gloria por nuestro bien. Eso es humildad. Sirvió, obedeció, murió y nos salvó. Se despojó de su gloria. Tú sabes lo que en una aldea rechazarlo y él decía vámonos a otra. Eso es humildad. El hombre humilde no impone. El hombre humilde muestra el camino y si tú no lo decides, toma, él sigue el suyo. Quiero hablar de algunas acciones que vas a encontrar en una persona humilde. Dile a alguien, la humildad es la puerta a la presencia de Dios. Dile otra vez, la humildad es la puerta a la presencia de Dios. Dile otra vez, la humildad es la puerta a la presencia de Dios. Ahora, ser humilde no es que tú andes con los zapatos rotos. O sea, ser humilde no tiene que ver con que tú andes con la ropa sucia. Porque hay personas con dinero y siguen andando con los mismos zapatos rotos. Eso no es ser humilde, eso es tener una mente miserable. Ser humilde no es tener una cara como una monja. No, eso no es ser humilde, porque en tus actos se muestra que no hay humildad. Que hay gente que tiene una cara muy pálida, muy decaída, y yo soy humilde, y tienen un dragón que si te descuidas te tragan. Eso no es humildad. Humildad no es andar con ropa larga. Humildad no tiene que ver con la vestimenta. Humildad tiene que ver con algo que le voy a hablar. Hay personas que necesitan despojarse del orgullo, del ego, y ser humilde de corazón. Porque cuando somos humildes nos parecemos a Cristo. Él dijo, aprendan de mí que yo soy manso y soy humilde de corazón. A su nombre. Dile a alguien, la humildad es la puerta de entrada a la gracia. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia al humilde. La gente humilde disfruta de la gracia de Dios en su vida. Dios le da gracia con todo. Dios le abre puertas, Dios lo conduce, Dios lo dirige, Dios lo apoya, Dios lo protege, porque Dios le da gracia. Dios perdona al humilde que se humilla. Dile a alguien, la humildad es una puerta a la gracia. La humildad es la puerta que atravesamos para experimentar la gracia de Dios.